esta serie de entrevistas que estamos realizando con los diferentes candidatos a la alcaldía de Guadalajara, hoy es el turno de saludar a Alejandro Ruiz, candidato de la formación Ciudadanos a la alcaldía de la capital. Alejandro, lo primero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme otra vez. Eso es, porque en primer lugar queremos conocer el proceso que ha llevado al en su día portavoz o rostro o un poco coordinador, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de Ciudadanos en Guadalajara, que en esta mesa, en este lugar, dijo hace unos días, bueno, hace unos meses, que no sería el candidato, pues a la postre al final para ser candidato. Pues sí. ¿Qué ha pasado? No, bueno, pues al final se inició un proceso de búsqueda entre los afiliados de Guadalajara y bueno, pues al final pues yo opté a la candidatura, igual que optaron más personas. Y bueno, pues decidí que sí, que había que dar ese paso hacia adelante, también animado y consultado miembros del partido, tanto de escala nacional como provincial, y bueno, pues se tomó esa decisión. Una vez que se toma esa decisión, lo que hacemos, y eso vale para todas las localidades, se presenta a una votación interna que vota una asamblea local, en este caso solo de Guadalajara capital, y luego se acude a una ratificación de la Asamblea Provincial. La Asamblea Provincial puede elegir si vota o si ratifica. En este caso la Asamblea Provincial decidió ratificar las candidaturas porque ya las conocían y se ratificó a nivel provincial y ya, bueno, pues ya se pasa al partido y ya se aprobó esa ya se aprobó y ya se presentó en la Junta y demás, y aquí estamos. Siendo la cabeza no solo visible, sino un poco la persona que va a marcar la directriz, ¿no?, de Ciudadanos en Guadalajara. Bueno, vamos a ver, son cosas diferentes. Una cosa es la acción política, que, bueno, como coordinador provincial, pues yo me encargo de supervisar un poco la acción política en toda la provincia. Lo que pasa es que ahora se van creando grupos locales que tienen cierta autonomía y cierta independencia para crear su acción política. Entonces, una cosa es la mera acción política del partido y otra cosa es como candidato. Y como candidato, o también como miembro del Partido de Ciudadanos, un apunte antes de avanzar alguna línea del programa, ¿no?, de Ciudadanos para Guadalajara. Hemos recibido alguna información, ¿no?, de alguna persona militante de Ciudadanos o simpatizante, ¿no?, que no está de acuerdo con el proceso que se ha seguido para elegir a los candidatos internamente. Sí, hombre, la verdad es que está muy bien. Y la verdad que te agradezco que me lo pregunte porque así aclaro dudas. Mira, esta persona miente vilmente. O sea, no, yo sé que los políticos utilizan eufemismos para no decir que alguien miente. No, miente. Sí. Y miente básicamente por dos razones. La primera, dice que el coordinador territorial, yo su apoyo a Ángel Ligero, por ejemplo, en el caso de Ángel Ligero, es mentira. O sea, el coordinador provincial, antes de que esta persona, que se llama Hermela Zarza, tiene nombre y apellidos, antes de que esta persona siquiera se presentase o siquiera demostrase su voluntad de presentarse, el coordinador territorial mandó un correo a 20, 30 personas diciendo que se había presentado Ángel Ligero y la estima que tenía por Ángel Ligero. Eso es cierto. Cuando se presenta Hermela Zarza, que es al día o a los 2 días después de Ángel Ligero, el coordinador territorial pasa esta candidatura a toda la agrupación de Toledo. O sea, mientras que manda un correo cuando esta persona todavía no se presenta, 20 o 30 personas, amigos suyos, ni siquiera todos afiliados y simpatizantes, sí. Cuando se presenta esta otra persona, lo que hace es cumplir lo que dice el partido y manda la candidatura de esta persona a toda la agrupación de Toledo y le da todos los datos de los coordinadores de todas las agrupaciones locales para que a su vez lo mandemos a todas nuestras agrupaciones. Entonces, por ese lado, no tiene... pues bueno, si no ha conseguido los avales, no los ha conseguido, o sea, no hace falta ponerse así. En cuanto a la candidatura de Guadalajara, está colgando, pues que no se siguieron los protocolos y demás, vuelve a mentir, y encima sabe que miente, pero bueno, yo lo aclaro. Vamos a ver, lo que ocurrió en la candidatura de Guadalajara, lo que ella dice, por ejemplo, es que no se cumple el periodo de 7 días para elaborar la votación. Ese periodo de 7 días es para la agrupación, para la asamblea de la agrupación, no del grupo local de Guadalajara. El grupo local de Guadalajara ni siquiera tiene plazo, o sea que lo podríamos haber convocado hasta de un día para otro. Se convocó con 3 días de antelación. Pero es que además esta persona dice, bueno, no se siguieron los protocolos. Yo mandé un correo a todos los afiliados donde establecía en ese momento la forma de votación y ese mismo día el partido estableció otros protocolos y se mandaron
a todos los afiliados también estableciendo las nuevas formas de votación. Y eso fue, no sé si unos 10 días antes de la votación, con lo cual todo afiliado acudió a la asamblea local de Guadalajara Capital sabiendo a lo que votaba. Una vez estando allí, dijimos, bueno, pues si hay alguna duda, vamos a llamar al coordinador territorial. El coordinador territorial nos resuelve la duda en el momento. Vale. Y procedemos a la votación. Y decimos, ¿están todos de acuerdo con la votación? Sí, sí, estamos todos de acuerdo. ¿Procedemos a la votación? Procedemos. Qué casualidad, que cuando esta persona no consigue los resultados que espera es cuando se impugna. Y entonces es cuando somos muy malos y practicamos la dedocracia y demás. Bueno, es una pena, es que es una lástima que personas que sin oficio ni beneficio intentan acceder a la política cuando no les salen las cosas como pretenden, se dediquen a calumniarnos en todos los medios públicos y privados. Y además creo que ya excede lo que es la política. Quiero decir, cuando se miente continuamente, cuando se calumnia continuamente y cuando se difama continuamente, estamos excediendo lo que es el ámbito de las ideas. Yo puedo estar de acuerdo contigo o no, pero ni voy a atacar a tu persona, ni voy a mentir sobre ti o sobre tu persona. La política que está siguiendo esta persona y la persona o dos personas que la acompañan es esta, la de la difamación, la de la calumnia, la de mandar correos electrónicos. Pues yo creo que desde el rey Felipe hacia abajo creo que ha recibido correos electrónicos todos. O sea, que la candidatura que hay es la que va a haber, ¿no? La que sancionó Ciudadanos a nivel nacional. La candidatura que hay es la que se votó en la asamblea local. Ahora vamos con la impugnación. La que se votó en la asamblea local, la que fue además ratificada en la agrupación provincial y además la que autoriza el partido. Y todo eso contando con que las agrupaciones con menos de 150 afiliados, como es la de Guadalajara, ni siquiera tendríamos que haber hecho votaciones. O sea, el protocolo del partido prevé que ni siquiera haya votaciones. Bueno, pues en Guadalajara fuimos tan transparentes que hicimos votaciones en asamblea local de Guadalajara, hicimos votaciones, en este caso aceptaron la ratificación, hicimos ratificación en la agrupación provincial de toda la provincia de Guadalajara, y todo eso se mandó al partido, que ratificó todo lo anterior. Entonces, las acusaciones, por ejemplo, que he leído que si hay dedocracia en Ciudadanos, pues a ver, no hay dedocracia. Lo que hay en Ciudadanos es que no todos los resultados son los que la gente espera. En este caso lo que ha habido son resultados que esta persona o no esperaba, o no quería, o no creía. Bueno, pues es problema de esta persona. Y ahora, bueno, pues parece que trasciende todo a un plano personal y de ataque personal, que si eso le hace más feliz, pues oye, pues encantado. Pues hablando ya, una vez aclarado este asunto, ¿no? Que esta es la candidatura que tenemos, y el candidato de Ciudadanos en Guadalajara, la alcaldía de Guadalajara, es Alejandro Ruiz, que eso queda medianamente claro, ¿no? Sí. Y Ángel Ligero, ¿no? La presidencia de Castilla-La Mancha. A la presidencia, también gran candidato. También de Guadalajara. También de Guadalajara. La verdad es que Guadalajara provincia tenemos la suerte de contar con el candidato castellano-manchego y además la representante de la Junta Electoral Central, que es una de las figuras más importantes en estos días para toda la región, también es de Guadalajara, es Yolanda, y también es de Guadalajara. O sea que la verdad es que la provincia de Guadalajara está de enhorabuena. También es cierto que se está haciendo un grandísimo trabajo en Guadalajara, no solo a nivel junta directiva, que puedo dirigir un poco yo, sino la verdad que todos los miembros de la agrupación de Guadalajara en todas las localidades, los afiliados que han entrado nuevos, los simpatizantes, la candidatura de Guadalajara Capital, las candidaturas de los pueblos, están haciendo un tremendo trabajo y una tremenda labor, y eso se agradece muchísimo. Y pues una pregunta más antes de entrar al detalle de Guadalajara Capital. ¿En cuántos lugares presenta candidaturas Ciudadanos? En 10. En 10 localidades de Guadalajara. Que son exactamente 10 más que las últimas elecciones. O sea, que la verdad que un crecimiento exponencial, podríamos decir, ¿no? Sí. Hombre, se presentó. Date cuenta de Ciudadanos sí que tenía ya representación en Galápagos, y ahora pues presentamos 9 más además de Galápagos, así que pues... De Guadalajara Capital, no sé si las podemos repasar rápidamente. Guadalajara Capital, Azuqueca de Henares, Alovera, Lleves, Cantalojas, Torrejón del Rey, El Casar, Galápagos y Valdeaveruelo. O sea, en las 10 candidaturas. Y Tendilla. Bueno, entonces, claro. Y Tendilla, sí. No, 10. Sí que hay que aclarar, vamos a ver, que ha habido candidaturas que han entrado al partido y no se las ha presentado. Ajá. Y no se las ha presentado bien porque algunas entraron fuera de tiempo, o bien porque las personas que encabezaban esas candidaturas o que iban a esas candidaturas no nos merecían ni un mínimo de fiabilidad. O sea, Ciudadanos va a ser muy exigente
con la gente que se presenta bajo las siglas de Ciudadanos, muy, muy exigente. Entonces, yo también he escuchado pues, a la citada Hermela, por ejemplo, el otro día, que decía, es que no se aceptó la candidatura de Jadraque. Bueno, qué casualidad que el candidato de Jadraque, que estaba tan interesado en ir por Ciudadanos, es la cabeza de la lista del PCAS por Jadraque. Esa era la implicación de esta persona en Ciudadanos. Evidentemente, esa persona no presentó candidatura, primero porque entraba además en plazo IVA justo, pero es que además, hecho el análisis de la persona, se vio que esta persona no podía representar los intereses de Ciudadanos, y como esta, otras más. A mí se me han intentado pasar listas enteras de partidos conocidos. Ciudadanos no va a estar a arribistas ni a personas que intenten venir ahora porque no han intentado o porque lo han intentado en otros partidos y que intenten ahora llegar a Ciudadanos de nuevas para conseguir en este partido lo que no han conseguido en otros. Ciudadanos no está para eso. Pero se reconocerá que hay algunos candidatos que militaban en otras formaciones. Sí, si eso se acepta. Quiero decirse, cuando empieza una formación nueva, se acepta que haya personas que vengan de otras formaciones. Pero esas personas tienen que comulgar, primero, perfectamente con el ideario de Ciudadanos y tienen que renunciar a sus propias formaciones con anterioridad, siquiera afiliarse. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que me puedes decir, el tema de Azuqueca de Henares, las personas que se presentan por Azuqueca de Henares hará en torno a 2 años que renunciaron al Partido Popular. Y antes de afiliarse a Ciudadanos se les exigió no solo renunciar al partido, que ya lo habían hecho un año antes, sino renunciar a sus actas de concejal, que renunciaron antes de afiliarse, no antes de ir de candidatos, antes de afiliarse. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que nadie nos pueda sacar los colores en cuanto a que las personas que conforman las listas de Ciudadanos han renunciado a sus partidos con anterioridad a la afiliación y han renunciado a cualquier cargo que tuvieran con anterioridad a la afiliación. Las afiliaciones se han producido muchísimo antes de ir en listas. O sea, estamos hablando de gente que renunció a sus partidos, como el caso de Azuqueca hace 2 años. Donde recordemos que la cabeza de lista es Silvia García Nieto, ¿verdad? Sí. Portavoz del Partido Popular en Azuqueca de Henares en la última legislatura, la mitad de la legislatura. La mitad de la legislatura, sí, porque luego ya renunció al Partido Popular hace unos 2 años y renunció a la concejalía antes de afiliarse, y eso fue pues a finales del año pasado, creo recordar. Bueno, pues vamos ya a hablar un poquito de Guadalajara Capital, ¿no? ¿Qué propone a grandes rasgos Ciudadanos para Guadalajara Capital? Bueno, a ver qué... No sé si a grandes rasgos o empezaríamos por orden de prioridades. No, vamos a ver, definir a grandes rasgos cuando hay tantos números en el programa es bastante complicado. Sí que es verdad que diferenciamos en grandes bloques y evidentemente uno de los más importantes por lo que afecta a los ciudadanos es el bolsillo del ciudadano. Desde ese punto de vista, Ciudadanos, hay que decir que Ciudadanos ha hecho un análisis real de la situación. Quiere decirse, Ciudadanos ni en Guadalajara ni en toda España va a usar ni el cuento de la lechera, ni va a decirle a la gente lo que quiere oír. O sea, yo no le puedo decir al ciudadano de Guadalajara que no va a pagar impuestos, que se le va a quitar toda la zona azul, que se le va a quitar toda la zona verde y que además le daremos un bono de 1.000 euros a cada uno. Porque o recibimos un donativo multimillonario de algún filántropo mundial, que no creo, o va a ser muy complicado que eso salga de los presupuestos de Guadalajara. Ahora, ¿qué es lo que le vamos a prometer al ciudadano de Guadalajara? Que vamos a gestionar el ayuntamiento como si gestionáramos nuestras propias casas. ¿Eso qué significa? Vamos a intentar reducir los gastos, porque reduciendo los gastos podremos reducir los ingresos. Ahora mismo el Ayuntamiento de Guadalajara ingresa o tiene presupuestado ingresar 24 millones de euros vía IBI. Para que nos demos cuenta de cuánto supone esto, el presupuesto del Ayuntamiento en cuanto a ingresos es de 65 millones de euros. De esos 65 millones de euros, 24 millones de euros entrarían vía IBI. Impuesto directo sobre la Impuesto directo sobre la propiedad. Entonces, creemos que se puede ahorrar. ¿Y cómo se puede ahorrar? Bien, suprimiendo algunas partidas, ¿vale? Tenemos partidas que el ayuntamiento nos gustaría que nos aclarara un poco más, porque pone gastos diversos de... Bueno, estos gastos diversos al final los sumas y es casi 1 millón de euros, joder, sí. Mucho gasto diverso. Esas partidas vamos a ver cuáles son, y hay partidas que pueden ser más sostenibles y que pueden ser más baratas para el ciudadano de Guadalajara, o bien porque se abaraten los costes, o bien porque generen algo de ingreso. Por ponerte ejemplos de andar por casa. El alumbrado de Guadalajara.
se puede hacer, Guadalajara debe hacer un estudio de sostenibilidad serio. Y ese estudio de sostenibilidad tiene que ser a medio largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los políticos no legislan a corto plazo. ¿Por qué? Porque si yo ahora establezco, por ejemplo, un cambio en todas las luminarias de Guadalajara, voy a tener unos aumentos muy grandes en gasto y cuando llegue la hora de colgarme la medalla por el abaratamiento de impuestos, a lo mejor no estoy yo en el cargo y está otra persona que se va a colgar la medalla y eso el político no lo permite. El político permite que si pasa lo malo, también tiene que cortar la cinta y colgarse la medalla. Nosotros pensamos que la prioridad no es quien se cuelgue la medalla, la prioridad es que al final la ciudadanía salga reforzada y que al final su bolsillo, en este caso, salga reforzado. Por tanto, hay que hacer una inversión en luminarias que nos va a dar a medio plazo o a muy corto plazo un abaratamiento en los costes de electricidad. Se puede hacer. Además, empresas eléctricas financian esas instalaciones y esos cambios para que no suponga un aumento en el gasto y se vaya amortizando poco a poco. Se puede hacer. La gestión de residuos sólidos se puede tratar de otra manera que permita generar ingresos, por ejemplo. Bueno, pues este es un asunto al que se le ha dado bastantes vueltas esta legislatura. Sí, estoy de acuerdo. Pero no se le ha dado ninguna solución al final. Bueno, ahora, 3 días antes de las elecciones, seguro que nos proponen alguna solución, pero ha habido 4 años, bueno, ha habido 8 años en este caso para hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, la gestión del residuo, se pueden instalar receptores de metano, que sabemos que es generado por las basuras, y que no es un experimento que se está llevando a cabo en otras capitales de España, que hace que parte de ese gasto reinvierta en un ingreso. Bueno, pues eso abarata costes. Por ejemplo, iluminación de parques y jardines, o iluminación de algunas zonas verdes de Guadalajara. Se pueden instalar pequeños aerogeneradores que, si bien no van a dar luz o potencia suficiente para iluminar media ciudad, sí que van a dar potencia suficiente para iluminar la zona donde están situados. Por ejemplo, hay un puente muy conocido en Valladolid, cualquiera que haya ido a Valladolid lo puede ver, que tiene una especie de espirales con forma de ADN encima del puente. Bueno, esos son aerogeneradores. Y esos pequeños aerogeneradores dan energía suficiente, para sostener las luminarias del puente y de un barrio que les anexo. Bueno, pues si ya sacamos de la iluminación de la ciudad una zona de un barrio y un puente, bueno, pues ya vamos sumando. ¿Y esto se traduciría en bajada de impuestos para los ciudadanos? Efectivamente, vamos a ver, si yo reduzco los gastos, puedo reducir los ingresos. Lo que yo no puedo hacer, y he visto que lo prometen otras formaciones, es decir, desde hoy se reducen los ingresos. Si desde hoy se reducen los ingresos, a ver cómo nos atamos los machos con el tema de los gastos, que de momento están ahí. Hay que hacerlo a la inversa. Primero hay que reducir gastos. Ojo, como decía antes, a veces será suprimir, a veces será negociar y a veces será que nos revierta un pequeño ingreso. Por ejemplo, otra cosa que está siendo muy tratada estos días son los grandes contratos de gestión municipal. Estamos hablando de autobuses urbanos, Guadalagua, etcétera. Bueno, no hemos podido tener acceso a esos contratos, no hemos tenido acceso a esos contratos. Parece ser que están blindados a largo plazo. Ya de por sí que una corporación municipal blinde los contratos a una longitud temporal más allá de sus mandatos, pues hombre, genera bastantes problemas para el que viene después, ¿no? Pero vamos a verlo, porque quizás se puede optimizar. Al final el agua, lo que sabemos los ciudadanos cuando abrimos el grifo es que sale más cara. No sabemos si sale más buena, más transparente o menos transparente, pero lo que sí sabemos es que sale más cara. Y en cuanto a la gestión de las averías, no parece que haya habido ningún cambio sustancial. Entonces, esos temas hay que tocarlos. Date cuenta que estamos hablando de contratos que nos suponen 4 millones de euros, 3 millones de euros, o sea, que son los grandes contratos municipales. Dentro de lo que es el presupuesto municipal, hombre, pues son contratos de mucho peso. En cambio, por ejemplo, hay partidas que creemos que deben ser incrementadas. Por ejemplo, los ingresos del funcionariado de Guadalajara. Creemos que el funcionariado de Guadalajara no ha tenido una revisión salarial desde hace muchísimo tiempo. Estamos viendo cómo los bomberos de Guadalajara, una de sus reclamaciones es la salarial. Sí, están pidiendo 400 euros al mes. Yo en la cuantía no me meto. Pero sí que es cierto que esa subida no solo la merecen de merecerlo los bomberos, la merecerá todo el funcionariado de Guadalajara, que se lo ocurran igual que los bomberos. ¿Vale? Pero entonces, a lo mejor descuadra el presupuesto, ¿no? Y no tiene por qué descuadrarlo primero,
porque hay que quitar personal no funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara, hay que quitar, mira, ahí sí que hay dedocracia en el Ayuntamiento de Guadalajara, hay que quitar algo de personal. Estamos hablando de personal de confianza, efectivamente, retribución para concejales, quizás también. Retribuciones, cargos de confianza, pero cuidado, eso es un poco el chocolate del loro, como decimos. O sea, realmente las partidas no son extremadamente grandes, pero se puede reducir. Realmente, donde está el ingreso ahí es en conseguir que la administración sea más eficiente. Quiere decirse, igual que hay que plantearse una revisión salarial que ajuste al funcionario de Guadalajara junto con el resto de funcionariados de Castilla-La Mancha o incluso de Diputación Provincial, es que los tenemos al lado. Igual hay que exigirles criterios de eficacia y eficiencia en el trabajo. O sea, quiero decirse, cuando una persona no está cobrando lo que debe cobrar o lo que entendemos que por mercado debe cobrar, difícilmente le vas a poder exigir. Y además el absentismo laboral aumenta, la capacidad de implicación puede descender, que no decimos que haya descendido, pero puede haber algún caso que haya descendido, etcétera. Hombre, si realmente quieres que el trabajo sea eficiente, pues deberás dotar a esas personas de la cuantía económica que sea suficiente para que trabajen bien, porque si no se da, no se puede exigir. ¿No será esto un movimiento electoralista de cara al funcionariado por parte de Ciudadanos? Todas las acciones de Ciudadanos son electoralistas. Es más, todas las acciones electorales de cualquier partido son electoralistas. O sea, son realizables estos compromisos. Son realizables. Lo que no va a prometer Ciudadanos es nada que el Excel no le haya dicho que se puede realizar. O sea, al final lo de electoralista o no es un poco, si me permite, es una chorrada. O sea, ¿qué pasa? ¿Que revisar lo de Guadalagua no es electoralista? Pues afecta más el contrato de Guadalagua que el funcionariado. El asunto es si se trata de un brindis al sol o si luego realmente puede llevarse a término. Brindis al sol no hay ninguno. Y si al final o gobernamos o estamos en disposición de actuar en la oposición, se puede ver que la gente lo verá estos 4 años. Quiere decirse, si estamos desde el gobierno verán que las cosas salen, no mañana ni pasado, pero que van a terminar saliendo, y si estamos en la oposición verá que lo vamos a proponer, que vamos a presentar informes serios que lo avalan y que vamos a dialogar con el resto de fuerzas políticas del ayuntamiento para que esto se lleve a cabo. Ojo, que Ciudadanos gobierne o no gobierne no implica que no vaya a defender con uñas y dientes estas propuestas. Si las defenderemos estando en el gobierno y las defenderemos y las impulsaremos estando en oposición. ¿Cuál sería, ya hablando de esa situación postelectoral, un poco el reto, el desafío, ¿no? como las perspectivas que se marca Ciudadanos? No sé si existe, pues queremos alcanzar algún concejal, tener representación, ser un poco el fiel de la balanza que incline hacia un u otro sentido la opción de gobierno. Esos son los chalaneos propios de la vieja política que están, todavía no se han celebrado las elecciones y están ya pensando en con quién van a pactar o qué sillón van a ocupar después de las elecciones. Aquí no jugamos a eso. Yo te dije cuando estuve aquí que no somos políticos profesionales ninguno. Yo sigo sin serlo. Yo me levanto por la mañana y no veo un político profesional y espero que siga siendo así durante bastante tiempo. Aquí no estamos a esos juegos. En lo que vamos a estar Ciudadanos es a lo que está a nivel nacional. Y a nivel nacional estamos siendo muy claros. Ciudadanos apoyará a la lista más votada, porque entendemos que el más votado es el que han pensado los ciudadanos que tiene que gobernar. Apoyaremos a la lista más votada. En cuanto a las investiduras, vamos a facilitar las investiduras en la medida de lo posible. Quiero decirse, cuando hay una situación ahora mismo como en Andalucía, por ejemplo, donde hay casos flagrantes de corrupción, lo primero que ha dicho Ciudadanos para facilitar la investidura y que no se tengan que repetir las elecciones, con todo lo que eso supone en coste y en perjuicio social, es, señores, si ustedes quieren que al menos no votemos que no, que nos abstengamos, ustedes tienen que firmar un decálogo muy importante contra la corrupción. Pues bien, este decálogo contra la corrupción que firmamos cada uno de las personas que nos presentamos en una lista de Ciudadanos, ojo, yo lo he firmado también, este decálogo contra la corrupción se va a pedir en todas las localidades donde esté Ciudadanos, donde consiga representación. Por tanto, lo primero que se va a hacer es intentar
que el partido más votado acepte un decálogo previo para empezar a hablar. Una vez que podamos empezar a hablar, Ciudadanos no quiere, si no es el partido más votado, no quiere estar en sillas de gobierno, estaremos en sillas de oposición. Ningún representante de Ciudadanos está pensando ya en qué concejalía va a conseguir. Eso lo pueden pensar miembros de otros partidos. En Ciudadanos eso no se piensa. Lo que sí que haremos, si estamos en oposición, será una oposición razonable. Con nosotros no piensen en nosotros como un partido del y tú más, y yo mejor, y el ataque continuo. Si tú dices blanco, yo negro. No, señor. Si tú dices blanco y en mi programa electoral yo también llevo blanco, vamos a sentarnos a hablar. Lo bueno que se nos viene encima y lo bonito que van a tener estas elecciones, porque realmente va a ser, yo desde que yo tengo uso de razón, poca, pero la poca que tengo, vivo en el bipartidismo. Lo bueno que va a tener estas elecciones municipales es que van a permitir la entrada de muchos otros grupos en los ayuntamientos, que nos vamos a ir empezando a olvidar un poco de los rodillos electorales, y me dan igual del color que sea. Aquí hemos podemos sufrir el rodillo del Partido Popular, en otros sitios el rodillo del PSOE y en otros sitios el rodillo de Partido Popular o PSOE en conjunción con Izquierda Unida. Pero al final han sido rodillos de mayorías que han impedido que se negocie nada, porque estaba todo votado antes de llegar. El escenario se plantea como menos más negociable. Más divertido. Más divertido. Más divertido porque si todo sale como esperamos, va a implicar la entrada de nuevas formaciones en los ayuntamientos. Esa savia nueva, esa gente que no son políticos de profesión y que entran con muchas fuerzas y que entran con un ánimo renovado, tengan o no tengan coincidencia con nuestras ideas, es de alabar que estén ahí y es de agradecer que estén ahí. Y Ciudadanos lo que va a hacer en todo caso estos 4 años, si no está en el gobierno, por ser los más votados, desde la oposición lo que vamos es a facilitar el diálogo entre todas las formaciones. ¿Y se atreve a decir un número de concejales que puede obtener Ciudadanos? Ni de coña. Yo la bola de cristal me la dejé escondida en casa y no voy a decir un número. Vamos a ver, yo creo que lo que tenemos que conseguir es representación. Representación. Que los ciudadanos de Guadalajara tengan voz y voto en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y además espero que todas las formaciones que se presentan consigamos representación, de verdad. Lo espero. Que se acabe el que las cosas estén votadas antes de empezar un pleno. Que se abran instrumentos de diálogo, que se abran nuevas formas de hacer política. Por ejemplo, Ciudadanos plantea a nivel nacional que todas aquellas inversiones municipales que superen el 10% del presupuesto municipal se voten de manera asamblearia por la ciudadanía de la localidad. ¿Vale? Entonces, estamos abriendo, estamos abriendo unas nuevas vías de participación política donde el ciudadano tiene mucho que decir y donde nosotros seremos su voz, y si no, lo será él directamente por las vías que se presenten. Un minuto nos queda para hacer un apunte de campaña, ¿no? Tenemos la campaña en la vuelta de la esquina. Sí. ¿Cómo va a ser la campaña de Ciudadanos? Dura. Intensa, pero no bueno, sé va a si ser plantean grandes actos o más reuniones en pequeño formato. No, mira, vamos a ver, los grandes actos son una tontería, si se me permite, porque además a estos actos solo van las personas que ya están convencidas por ese partido, con lo cual no tiene ningún sentido. Ciudadanos va a hacer una política muy de barrio a barrio, muy de puerta en puerta, que nos conozcan, que sepan quiénes somos, que sepan lo que decimos, muy de grupos sociales, de asociaciones culturales, de grupos de Guadalajara desde su más diversa índole. Yo, por ejemplo, hace poco tenía una reunión con miembros de la asociación Vasija. Bueno, son reuniones electoralistas, ¿no? Bueno, pues evidentemente son reuniones donde no solo damos a conocer, sino que además recibimos mucho feedback de las asociaciones. Tenemos que escuchar a las asociaciones. Yo no voy a ir a una asociación de Guadalajara a contarle lo bueno que soy y lo estupendos que somos. Yo lo que quiero es que me cuenten sus problemas para, si en algún momento tenemos voz y voto en el consistorio, poderlos llevar al consistorio. Porque, y muy brevemente, me hace muchísima gracia que muchísimas de estas asociaciones solo son escuchadas 6 meses antes de las elecciones o el mes antes de las elecciones, que hemos tenido 4 años. Yo, por ejemplo, desde que salí elegido coordinador provincial me llevo reuniendo con asociaciones de la provincia desde el primer día.
terminarán las elecciones y yo me seguiré reuniendo con asociaciones. Pero bueno, ya te digo que actos así a nivel público y notorio y tal. Albert Rivera, por ejemplo. Albert Rivera no vendrá, vendrá a Toledo y será la única localidad de Castilla-La Mancha. Albert Rivera tiene que estar en 15 días en 28 localidades. Eso es, es uno de los grandes, o el gran activo, ¿no?, de Ciudadanos. Sí, y es que de momento partirle en trozos y dividirlo por la geografía nacional nos parece un poco complicado, sí, muy duro. Bueno, en cualquier caso, candidatura ahí de Ciudadanos. De todas formas, te quiero decir, además de Albert Rivera, hay un grandísimo equipo detrás de él, para que no está tan fomentado quizá por los medios de comunicación, ¿no? Pero hay un grandísimo equipo y ese equipo sí que visitará todas las localidades de Castilla-La Mancha y se reúne habitualmente con nosotros y nosotros con ellos. O sea, pues la candidatura de Ciudadanos en Guadalajara, el Ayuntamiento de la capital, que encabeza Alejandro Ruiz, que hoy ha charlado con nosotros, para explicar un poco las premisas, las directrices básicas, ¿no?, del programa de Ciudadanos, que conoceremos a lo largo de estos próximos días ya en detalle. Sí, el programa lo haremos públicos en tiempo elecciones, tendremos. Sí, aunque ya lo vamos abocetando, luego nos hartaremos de todo lo programa y de políticos luego y de veremos. todo, sí. Pues nada, Alejandro, muchas gracias por visitar nuestros estudios y ánimo para la campaña que ya está encima. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias.